Bueno, después de esta presentación de Juli, les doy la bienvenida a Daniel, a Juan. ¿Cómo están, chicos? Les comento que Juan es profesor de historia, Daniel es alumno, y ellos comparten el espacio en el FINES, que es el FINES, es la finalización de estudios primarios y secundarios para adultos. Ustedes lo están llevando a cabo. Bueno, Daniel, vos estás concurriendo al local del Nuevo Encuentro ya en Suipache 202, ¿no? A estudiar, a hacer lo del FINES. No, estamos en el San Isidro, barrio acá. Buenísimo, bueno, bárbaro. Mejor te dejo presentarte a vos. No, bueno, muy linda la invitación que hayan venido para charlar sobre el tema de FINES. Soy Daniel Villagrán, del barrio La Cava, San Isidro. En sí hablamos un poco del FINES, que cómo es todo este fenómeno del FINES, ¿no? Lo que nosotros venimos viendo de primero, cómo vimos nosotros a la juventud, ¿no? ¿Cuál fue el paso de la juventud sobre todo este tiempo, ¿no? Muchos se acuerdan, dicen, no, bueno, del 2003 no, yo creo que lo que se vio de los jóvenes entrando a los 70, con todo eso, con una dictadura en el medio, ¿no? Volviendo a todos esos temas, porque hay que recordar también a esos jóvenes cómo fue, a esos jóvenes cómo crecieron, ¿no? Cómo fue el paso de ellos por esas épocas. En los 80 tenemos jóvenes que venían surgiendo de los 80, se encontraron con una guerra. En los 90 dijeron, no trabajen más si tenemos el dólar 1 a 1, ¿no? Y todas esas cosas, todo ese proceso que pasó, hoy se dicen que, bueno, si hoy estamos poniendo, hoy el Estado se está haciendo cargo de esas cosas que fueron sacadas en su momento, y vos tenés una mirada sobre todo eso, ¿no? Y cómo venimos ahora los jóvenes levantándonos día a día, ¿no? De a poco, cómo viene, ¿no? Con todo esto, cosas que se dan, y obvio que van a decir, el plan FINES, ¿qué es? ¿Es para seguir manteniendo que un clientelismo político? No, es para empezar a revocar los derechos de los jóvenes que perdieron durante estos años que nosotros venimos contando, ¿no? Era muy duro esos años, ¿no? Yo tengo a mi primo que estuvo en Malvinas, y la verdad que él perdió su juventud y arrancó, qué sé yo, hablando con alguien cuando a los 27, 28 años se tuvo todo un proceso para tener un coso. Volviendo a lo que es el tema FINES, nosotros ¿cómo lo vemos? Lo vemos que es una herramienta fundamental, porque vos fíjate hoy, ¿qué te dicen? No hay trabajo, pero ¿cuál es el tema de esto? Es decir, se perdieron las experiencias laborales, y te dicen, bueno, ¿qué pasa, muchacho? ¿Cuáles son las herramientas, lo que te piden hoy? Tener el secundario completo, tener experiencia, ¿no? Y bueno, y algunos te piden antecedentes penales, pero en el tema de que secundario y experiencia laboral, también las empresas no quieren decir, vamos a darle la oportunidad a estos pibes que puedan darle la experiencia laboral y que puedan a la vez terminar su secundario. No veo a nadie, veo a muchos poniéndole trabas a los pibes. Y eso es lo que hoy está pasando y es lo que se está viendo. Y por eso defendemos nosotros lo que es el FINES, porque en realidad se están abriendo estos debates en los jóvenes, ¿no? Yo por ahí le contaba fuera del aire, que le contaba que yo entraba a mi casa y veía a mi hermana de 16 años, ¿no? Y mi hermano de 23, ¿no? Que estaban hablando ellos, que mi hermana le contaba a mi hermano que estaban discutiendo sobre el tema el tema del campo, ¿no? Y mi hermana le decía que a mi hermana de 16 años le contaba a mi hermano, le decía, mirá, lo que ellos están reclamando es legítimo, porque mira, la tierra es de todo ellos tienen que pagar un impuesto sobre eso, porque la tierra es de todo, el Estado no puede seguir haciendo tierra, entonces como la tierra es de todos tenemos que. Y yo decía,
llegué y me quedé sorprendido porque decís que mi hermana de 16 años le explica a mi hermano ese proceso, ¿no? Y vos decís, y yo después le pregunto a mi hermana, ¿a dónde lo leíste o lo viste? No, vi la otra vez en el canal Encuentro, vi uno que estaban hablando sobre eso y nos explicaban sobre eso. Mirá vos, qué bueno, digo, ¿no? ¿Y cómo está la juventud ahora? ¿Cómo viene avanzando con esto, viste? Bueno, esa fue la presentación de Daniel. Ahora tenemos a Juan, ¿cómo estás? Bueno, coincido con Daniel. Estuvimos un poco charlando. De hecho, nos conocíamos porque él vino a la radio que hacíamos nosotros, pero en calidad de murguero. Porque ellos tienen el otro lado. Eso me dijiste. La murga, ellos hacen una actividad muy interesante ahí en el barrio. Bueno, y yo veo un poco lo que estaba marcando él, ¿no? El intento del Estado de reconstruirse, ¿no? Con todos los pros y los contras que supone eso, ¿no? Pro es esto, es decir, cuando vemos que algo se reconstruye, vemos que algo avanza, ¿no? Entonces eso es un signo estimulante. A la vez yo les comentaba que, bueno, hay todo un debate alrededor de fines. Hace unos días se generó un alboroto alrededor de un artículo de Clarín que el título era Precarización laboral y retroceso del Estado. Con lo cual la idea no es cerrar el debate, sino más bien abrirlo. Es decir, quien firmaba esta nota es un grupo de estudios sociales, grupo de estudios sobre los movimientos sociales y la educación, que depende de la UBA, con lo cual viene de un lugar de educadores, ¿no? Obviamente sabemos la intención de Clarín en ese sentido, de siempre buscar alguna forma de debilitar, digamos, las posturas del gobierno. Eso es más allá digamos, del lugar donde esté parado cada uno, eso es una posición notoria. Entonces, hay un planteo, hay un cuestionamiento desde ciertos sectores de la educación que están cuestionando este plan Fines, y veo la intención, digamos, de estos grupos mediáticos de alguna manera en debilitar este sistema, que lo que está generando precisamente es esto, digamos, es meterse en los barrios, es en lugares no tradicionales, porque nosotros estamos dando clase digamos, en centros culturales, en unidades básicas. En mi caso personal también voy a la isla, ahí doy en un comedor, es decir, al lado de los vasos que dejan los chicos en el merendero. Bueno, ahí damos clases. Y eso... ¿Sería secundario lo que dan? Nosotros damos secundario, digamos, destinado más bien a adultos, es decir, claro, alguna materia que... Daniel de esa generación de los 80 y 90 que... Claro. Que cortaron la adolescencia, digamos. Exactamente. Bueno, y uno de los puntos de que hablaba esta nota, bueno, y ponerlo sobre el tapete, decía, contribuye al vaciamiento de la educación pública, entre otras cosas. Dice, avanza el deterioro de las condiciones de aprendizaje y precarización laboral. Nosotros hacemos un punteo y después vamos a hacer... Sí. No abre nuevas escuelas. Esto era otro de las dentro del artículo decía todas esas cosas. No abre nuevas escuelas. Y dice, la presencia estatal en los barrios populares a partir de Fines se contradice con la ausencia de ese mismo Estado a la hora de garantizar condiciones materiales dignas. Ese es un poco el planteo de que hacían estos educadores. Y entonces acá me pareció que cuando ustedes me dijeron, bueno, ¿querés venir a contar tu punto de vista? Me pareció que todo lo contrario, es decir, más bien viene a cumplir un vacío, digamos, es decir, acercar a lugares no tradicionales, sobre todo adultos. Yo tengo alumnos muy avanzados en edad, de 40 para arriba, que quieren terminar, que están tratando de superarse, y este plan Fines lo que hace es acercar al barrio esta propuesta. Entonces, en cuanto a las condiciones, dice que contribuye al vaciamiento, ellos lo plantean como una continuidad de las políticas de los años 90, lo cual también se presta a debate, porque es precisamente todo lo contrario, es una presencia del Estado en los barrios. En este punto en particular me interesa esto de la presencia estatal se contradice con la ausencia, es decir, es como que se pisa el argumento, porque están diciendo que hay presencia pero hay ausencia, es como que
Presencia de ausencia. Sí, esto me hubiese gustado tener enfrente, digamos, esto es un poco un monólogo, pero bueno, claro. En algún momento me gustaría compartirlo. ¿Te gustaría debatirlo? Claro, es interesante. Es una apuesta, es una, ¿cómo se dice? Una propuesta, claro. No, el fin eso es malo. Ahí se sumó, hay que... Bueno, en definitiva es eso, digamos. Para el oyente que esté escuchando, a mí me parece interesante la propuesta de esto, de meterse en el barrio, ¿no? De enseñar esto que en algún punto algunos lo ven como un retroceso. Yo, por ejemplo, en un centro cultural estoy dando clase con los bombos de las murgas ahí alrededor. O sea que no es lo que muchos docentes están criticando, que no hay ciertas condiciones, si se quiere. Es decir, muchas veces no es el aula tradicional. Pero bueno, genera esto... demasiado estructurado y claro, como que se fija más en la estética y no en lo que vos vas a educar, digamos. Exactamente, pero lo que está generando es lo que dice Daniel, un nuevo intento de empezar a reconstruir eso. Y obviamente los contras es que nos encontramos con que las dificultades, ¿no? de gente que hace muchos años dejó el colegio, resultado de muchos años de ausencia del Estado. Eso se nota muchas veces en el empobrecimiento, digamos, de gente que no tuvo las herramientas a su alcance, y a partir de eso empieza a superarse. En la medida que vos se las acercás, ahí ves que se puede, y que precisamente lo que hay que hacer no es discontinuarlo, sino profundizarlo y mejorar esto, porque hay críticas que son valederas en relación al volviendo al tema, no digo, nos pasa también cómo está también compuesta una sociedad en los barrios, porque vos sabés que los jóvenes hoy están tomando conciencia sobre eso, y cómo venimos también a los nuevos jóvenes que vienen saliendo. Yo lo que hoy se ve en la Cava, yo hablo por la Cava, y cuál es mi visión sobre eso. Yo lo que nosotros vemos es que a los pibes de los barrios se le dice, vamos, a los chicos hay que enseñar el derecho a trabajar, ¿no? Porque viene un plan, ¿no? Que dice, bueno, hay yo soy un crítico sobre un plan que tiene, bueno, en una escuela de ahí, que no la quiero nombrar bien, pero digo, en ese plan le enseñamos que los pibes aprendan a trabajar, aprendan cosas, ¿no? Vos decís, mirá qué contraste, ¿no? Contra el chico que va al Marín, ¿no? Al pibe ese le enseñan a ser solidario, que haga trabajos sociales, que haga esto, que haga el otro. Y al pibe que vive en el barrio, ¿no? Se le dice, bueno, vos venís y juntá botella de plástico para hacer hamaca o para hacer cosas. Ese es tu trabajo. Y vos decís, bueno, mirá todo qué brecha que tenemos fuerte, que vos decís, tenemos lo que nosotros que decimos, criticamos, ¿de qué manera? Hay una crítica fuerte hacia la educación, cuando pensamos de estas cosas, ¿sí? ¿Cómo estamos? Los jóvenes que ya son jóvenes están avanzando con el plan FIN, están avanzando hacia una nueva era. Imagínate los chicos que ya vienen viniendo y le vienen diciendo, no, ustedes van a ser mejores si trabajan, porque si nosotros le decimos que ustedes trabajen y no dependan de los planes, va a ser mejor. ¿Qué pasa al pibe que viene, que está en una escuela pagada como el Marín? Yo hablo del Marín, ¿no? Que dicen, a esos chicos se le dicen, no, vengan acá, júntense, vamos a hacer un trabajo solidario, vamos a pensar de cómo tienen que ustedes, ¿me entendés?, ser para después no terminar como ellos, algo así. Y bueno, ese es el debate que se da, ¿no? Ese es el debate que no se... El contraste y el debate que se tiene que dar en cosas. Es decir, vamos a discutir, bueno, pero sentémonos a discutir un plan de educación, ¿me entendés? Porque en realidad la sociedad y todos nos tenemos que sentar a discutir un plan de educación. Sí, obvio, se tiene que el debate. También a los maestros también tenemos que sumar este tema de decir, bueno, fíjate de que en la escuela, en la escuela que está, en la escuela del barrio,
fíjate qué educación tienen ahí, que me entendés, y qué es la que otra que tienen en otra escuela que le pagan. Entonces también hay que discutir sobre qué postura también toman algunos maestros en algunas escuelas. Nosotros hablamos de la escuela de la villa, o sea, de escuelas que están dentro del barrio La Cava, y me entendés, y hablo del nivel de educación que tienen algunas escuelas y otras, ¿me entendés? Y otras que no. O sea, ese es el problema. Claro, eso es lo que se viene dando. Entonces, sí, bueno, quieren realmente quieren vamos a discutir una política educacional para todos. Bueno, discutámosla, pero acá no solamente tiene que ser el Estado, sí, el Estado, con los maestros y con la sociedad. Tiene que haber ese, y si no vamos a poder construir, si no vamos a tener que seguir reinventando más todas estas cosas, y la verdad que no estamos llegando a la discusión que es: armemos un plan educacional donde todos digamos, loco, bueno, para La Cava también, que sea la misma educación que se da para la escuela ¿me entendés?, que está en San Isidro, ¿me entendés?, que tengamos los mismos niveles de educación todos, ¿no? Yo hablo de La Cava porque soy de ahí, ¿no? Pero en cualquier parte de la Argentina, ¿no? Que la educación sea la misma, que se le den, ¿no? Porque si vos venís a la escuela que está en La Cava, y venís y decís, bueno, hagan 2x2 y cualquier cosa ahora los corrijo, ¿me entendés? Y no hay una explicación. Lo digo porque lo veo y porque sé cómo es. Lo digo porque lo sé. Entonces, si vamos a empezar, vamos a discutir esto, ¿me entendés? Todo este contraste que hay hoy, todo esto es lo que se está viendo. Entonces, ahora sí, después dejemos de hacer análisis, como contabas vos, decir, vamos a hacer análisis que la U hace, que esto, que el otro, y no, nadie va a lo que tenemos que discutir, que es un programa educacional para todos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué experiencias han tenido relacionado con todo esto? Bueno, en principio, yo soy nuevo en la docencia, para mí es una experiencia muy, muy gratificante, digamos. ¿Sos nuevo? Digamos, este año arranqué propiamente como profesor, digamos. Está siempre dentro del sistema, digamos, como preceptor y demás, eso hace más años, digamos, pero como profesores arranqué este año. Y la verdad que yo necesitaba, cuando yo con un amigo charlando me dice, bueno, esto te va a servir a vos, porque yo me venía acomodándome de patadas con el sistema, sobre todo trabajar de preceptor en un colegio privado es medio desagradable, porque te toca la parte más fea, digamos, que, claro, ¿viste? Sacate el arito, sacate la gorrita, llega temprano, digamos, y yo para alguien que recién empieza, viene con otras intenciones, digamos, de querer aportar desde otro lugar. Entonces, desde ese punto de vista es muy, muy gratificante ver sobre todo eso, gente que se quiere superar, ¿no? Que a pesar de las dificultades, porque nosotros vemos esas dificultades a diario, en todo sentido, ¿no? De empezar de nuevo. Empezar a sentarse de nuevo a leer, en la dificultad de expresarse, eso se nota mucho, eso es algo generalizado en todos los niveles, en todos los barrios, en todas las clases sociales, se ha empobrecido la expresión de las personas, nos cuesta expresarnos, nos cuesta poner en palabras nuestros pensamientos, y ahí escribir. Hay problemas con la comunicación. Exactamente, pero ahí también creo que pensaba eso, ¿no? Una manera de ver el reflejo de toda la destrucción de estos últimos años a lo largo de, no sé, medio siglo, digamos, de historia argentina, se ve reflejado en eso, en el lenguaje. Vos, en la medida que no te podés expresar, estás de alguna manera en inferioridad de condiciones frente al otro. En todo sentido, sí, ¿no? Porque no podés imponer tu idea, no podés explicar. Esto es lo que buscar, valga la redundancia, una voz propia. Claro. Entonces esto es un trabajo que va a llevar muchos años. Y lo que hay que hacer es continuarlo en el tiempo. Entonces por eso decía, lo de las críticas, bueno, valen las críticas, siempre y cuando se sostenga el sistema. Es decir, hoy si lo extendemos a todos los colegios, porque yo doy en contextos completamente distintos, Vicente López o Benavides o La Isla, son completamente distintos. Bueno,
¿Un chico, sea cual fuera el contexto, sale con una base con el secundario hoy? No. Es decir, eso es una discusión que tenemos que dar. Es decir, ahí yo creo que también en contextos de donde pagan mucha cuota se están llevando lo mismo. Están pasando lo mismo de que no salen con una buena base. Eso es una discusión que se tiene que dar, digamos. Que la educación del secundaria no basta, digamos. Y que 6 o 3 años no bastan. O de la manera en que se enseña también, ¿no? El contenido. El contenido o el contexto, es decir, la escuela está en crisis, digamos, hace muchos años. Y eso excede digamos, es algo generalizado y en el mundo entero, en el mundo entero también. Ahora bien, volviendo al Fines, una de las cosas que quería retrucar es también esto de que como enseñás en una unidad básica, son centros de adoctrinamiento. Claro. Entonces eso vale aclararlo para el que esté escuchando, que en ningún momento, digamos, se lo toma como tal, digamos. Yo doy en la unidad básica de Evita Capitana, Cristina Capitana, así que no, en ningún momento yo hablo de política actual. Puede surgir alguna discusión, digamos, pero eso no determina los contenidos. Yo doy historia, digamos. Claro. Historia del siglo XIX. Eso es una de las críticas que lo ningunean como diciendo casas compañeras. Es decir, yo no tengo problema en decir que soy peronista, pero eso va por otro lado. Es decir, no tiene nada que ver, es una casualidad que esté trabajando en Fines, porque trabajo, como te estoy diciendo, en muchos lugares alrededor, digamos, y llevo la misma propuesta a los mismos lugares. Pero bueno, quería hacer esa salvedad. Casas de adoctrinamiento, no.